ECO 360. Buenas noches, iniciamos el análisis de las informaciones más relevantes del plano local y el plano internacional. Esto es ECO 360. Veamos cuál es nuestro top 5 para esta noche. Hoy es 30 de enero del año 2015. Un día más y se va el primer mes del año. Top 5, Parlacén, ¿para qué? Dos editoriales vamos a resaltar, publicados en medios de comunicación de Guatemala, que hacen este planteamiento. Top 4, Rafael Guardia se declara culpable por segunda vez, ahora en otro expediente. Top 3, Peñalosa abandona el cargo. El fiscal Peñalosa designó a su suplente y se fue. Top 2, Contralor en funciones. Analizaremos importantes declaraciones del Contralor General de la República, Federico Humbert. Y en el top 1, María del Pilar Hurtado. Según informaciones que están en distintos medios de comunicación, las autoridades panameñas recibieron comunicación de parte de los abogados de María del Pilar Hurtado informando que esta persona se iba a entregar finalmente a las autoridades después de toda esta trama. Vamos también a analizar qué es lo que ha pasado con María del Pilar Hurtado y cuál puede ser su futuro. Recuerde que puede ver este programa a través de www.ecotvpanamá.com y también en nuestro canal de YouTube están todas nuestras entrevistas, todos nuestros programas de ECO 360, canal de YouTube ECO TV Panamá. Y arrancamos de inmediato. Mucho de lo que se ha hablado en estos días es sobre lo que ocurrió ayer y antesayer en el Parlacén. Luego de esto, algunos medios de Centroamérica, principalmente dos medios de Guatemala, han publicado editoriales o artículos de opinión analizando un poco la situación del Parlacén, su necesidad o la necesidad de su existencia y también las declaraciones que daba Martinelli hace algunos años con respecto al Parlacén y la realidad de hoy. Empecemos con el diario La Hora de Guatemala. Aquí tenemos algunos extractos de esta opinión editorial publicada el 29 de enero de 2015. Otra vez el Parlacén. No tenemos elementos para calificar si la acción contra Martinelli está fundada en hechos o pueda tener origen político. Pero lo que sí sabemos es que los ciudadanos, cualquiera sea su condición, tienen que aprovechar la presunción de inocencia para agotar los mecanismos que la ley contempla para desvirtuar acusaciones en su contra. Esconderse en las faldas de un mamotreto inútil como el Parlacén es una mala señal, sobre todo tomando en cuenta que el mismo Martinelli fue más que categórico cuando dijo que ese parlamento era una cueva que únicamente servía para proteger a sinvergüenzas, cueva que ahora cumple a cabalidad su función para él. Este editorial, esos son algunos extractos, pero plantea, además de esto, que me parece contundente, y esto viene de uno de los principales medios de Guatemala, donde está la sede del Parlacén. Y miren ustedes qué más dice este editorial. Cada vez que surge en alguno de los países que conforman el Parlamento Centroamericano un escándalo que alcanza a exmandatarios que gozan de inmunidad como miembros de ese foro regional, vuelve a surgir por absoluta necesidad la pregunta sobre cuán útil y conveniente ha sido para la región desde que se suscribió el tratado de su fundación en 1987 para empezar sus funciones en 1991. Simplemente una sencilla operación tendría que ser el estudio del costo y beneficio que ha significado para la región el Parlacén. Y sin mucho análisis, esta es la parte tal vez más importante, concluye el diario La Hora de Guatemala, sin mucho análisis se puede decir que la entidad no ha aportado absolutamente nada, es decir, ni un solo beneficio, pero que ha tenido un alto costo para los países que la integran. El simple hecho
de que las resoluciones del Parlamento Centroamericano no tienen carácter vinculante ni efecto práctico en términos de integración, tal y como se había pensado cuando se tuvo la idea de un cuerpo legislativo regional al estilo del Parlamento Europeo, pudiera dictar normas que tuvieran consecuencias en todos los países del sistema. Basta y sobra para declarar sin posibilidad de error que ese cuerpo colegiado no sirve para nada. Este es un planteamiento que tiene dos aristas. Por un lado, lo que califica o lo que interpreta y expresa este editorial con respecto a el expresidente Ricardo Martinelli y lo que ayer pensaba y lo que hoy piensa de este Parlamento centroamericano, pero por otro lado, el expresidente Martinelli no dejaba de tener razón cuando decía que el Parlacén no servía para nada. E incluso recordemos aquella iniciativa para sacar a Panamá del Parlacén, cosa que se hizo tal vez de la forma o por el camino que no era el correcto. Yo creo que los países de la región ya deben preguntarse de manera seria, de manera responsable, si es necesario continuar con un mecanismo que no produce ningún tipo de beneficio y que permite que pasen cosas como las que están pasando ahora mismo o que pasaron ayer y antier con Ricardo Martinelli. También, además del diario La Hora, la Prensa Libre de Guatemala, uno de los diarios más importantes, si no el más importante de Guatemala, publicó un artículo o una opinión titulada Refugio de Malandrines. Y voy a leer solamente un extracto. Ni bien había asumido la presidencia de Panamá cuando el empresario Ricardo Martinelli arremetió contra el Parlamento Centroamericano, al que señaló de ser una entidad inútil, carente de sentido y que su país no merecía estar allí, por lo que inició un trámite en el Congreso para desligarse del ente regional. En aquella ocasión, los excesos verbales de la ahora expresidente fueron mucho más lejos y llegó a calificar a este foro de cueva de ladrones. Quizás las palabras del exmandatario hayan sido proféticas, pues cuando estaba a punto de concluir su mandato, se apresuró a saldar cuentas de 4 años que Panamá tenía con el Parlacén, porque ya no le cabía la menor duda de que iba a necesitar ocupar el escaño que ese foro le asigna de manera discutible a quienes hayan sido presidentes o vicepresidentes de los países miembros. Panamá tenía una cuenta atrasada. Incluso en los últimos días del mandato de Ricardo Martinelli se apresuró a pagar la cuenta que Panamá tenía pendiente para poder activar los beneficios que pudiera tener él como expresidente de la República una vez ya como diputado del Parlacén. Como dicen en buen panameño, el pez muere por la boca y muchas de las cosas que Ricardo Martinelli dijo en el 2009, en el 2010, en el 2011, durante todo su mandato, hoy se le devuelven y con más fuerza tal vez de la que él o de la fuerza que tuvieron en el momento que él las expresó y en las situaciones que él las expresó. Vamos a dejarlo hasta aquí. Al regresar en Eco 360, seguimos. Guardia se declara culpable por segunda vez. Peñalosa abandona el cargo. Contralor en funciones, María del Pilar Hurtado. Ya regresamos. Eco 360.